Bueno, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y inauguramos la segunda parte de estos segundos Ateneos del año 2020 en la Fundación de Docencia e Investigación en Psicofarmacología. En esta segunda parte, en este segundo bloque, realmente vamos a compartir con mucho interés y con mucho placer dos temas que tienen que ver con la posibilidad que hemos tenido de evaluar nuestra clínica a lo largo de la pandemia y también la posibilidad de escuchar acerca de la salud y la protección de la salud durante este periodo de los trabajadores de la salud mental. En primer lugar, vamos a escuchar evolución en el tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico en la casuística del equipo de Fundopsi, presentado por el doctor Mariano Castelli, la doctora Victoria Bani y el doctor Sebastián Zurita. En primer lugar, el doctor Mariano Castelli es docente de Fundopsi, médico especialista en psiquiatría, ex residente del Hospital Argerich, ex jefe de residentes del Hospital Torcuato Álvarez y psiquiatra de consultorios externos, docente y miembro del comité de Proyecto Suma. Bueno, Mariano, te escuchamos. Buenos días, ¿se escucha? Bueno, voy a creer que sí, si no me avisan. Bueno, Sí, doctor, se escucha perfecto. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Bueno, antes que nada, gracias por sumarse nuevamente a unas nuevas jornadas de Fundopsi. La verdad que un placer estar nuevamente compartiendo con todo el equipo, con Sebastián y con Victoria nuevamente presentando juntos, y bueno, con los colegas invitados. Bueno, como bien adelantó Liliana, la presentación que vamos a hacer a continuación tiene que ver con un trabajo en donde lo que buscamos hacer es una revisión y una reflexión de una muestra clínica, de nuestra clínica, perdón, a lo largo de la cuarentena y de nuestras discusiones al respecto. Antes de arrancar y para poder probar un poco el sistema de las preguntas, algo totalmente fuera de tema, porque si no deja de ser interesante, les dejo esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes ganó el premio a Mejor Película en los Oscar 2020? Bueno. No sé si ya están los resultados. Bueno, bien, parece que la mayor parte del auditorio ha visto la película. Quien no, se la recomiendo ampliamente, la verdad que ha sido una gran película digna de ser vista. Parasite es efectivamente la que ganó el Oscar a Mejor Película, ¿sí? Bueno, y ya entrando en nuestro tema, otra pregunta para la votación, ¿sí? Es, ¿en cuántos de sus pacientes ha modificado el plan de tratamiento previo a la cuarentena? ¿Tenemos resultados? Bien, el 53% de nuestro auditorio ha contestado que le ha modificado el plan al 30% de los pacientes, un 22% al 50% de los pacientes, un 17% al 70%, y el 100% solamente ha sido el 8% de la votación.
Bueno, retomaremos este tema más adelante, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, como les decía, este trabajo que mencionaba ha sido una revisión de nuestra clínica y la información que hemos volcado y analizado proviene de nosotros mismos, por lo cual obviamente nos convertimos en la primera variable a describir para dar un marco de situación a lo que vamos a presentar, ¿sí? Como la mayoría ya sabe, somos un equipo de médicos y médicas especialistas en psiquiatría que nos desempeñamos mayoritariamente en consultorios particulares, aunque también en instituciones de salud mental y en algunos centros de salud, que además de hacer el seguimiento psicofarmacológico de nuestros pacientes, también en muchos casos realizamos tratamiento psicoterapéutico, que es nuestra actividad habitual. Contempla el realizar actividad docente y además reuniones de equipo con discusión de casos. Y es dentro de este marco que obviamente a lo largo de este año uno de los grandes temas, sino el gran tema que ha planteado la discusión, es cómo ha impactado el COVID-19 en la clínica que nosotros realizamos en nuestro cotidiano. Y para eso nos planteamos hacer un trabajo que nos permita plasmar esta discusión y abrirla a los colegas, ¿sí? Bien, ¿y qué nos planteamos como objetivo? ¿Sí? Hacer un relevamiento del impacto clínico del fenómeno COVID-19, pandemia, cuarentena, es decir, todo lo que atañe a lo que hemos estado viviendo, el impacto en nuestra casuística y los cambios farmacológicos realizados en función de ella. Y por otro lado, hacer una comparación con experiencias similares en otros lugares del mundo, ¿sí? Bien, ¿y qué fue lo que hicimos para esto? Generamos una base de datos que le hicimos a partir de la información de las historias clínicas de nuestros pacientes, que obviamente se han mantenido en total anonimato, y hemos tomado como periodo de observación un periodo de 5 meses que inicia con el anuncio del primer aislamiento social preventivo y obligatorio ya por marzo de este año, terminando la observación en el 31 de agosto último, ¿sí? Los pacientes que fueron incluidos son pacientes atendidos por miembros del equipo y la selección estuvo a cargo de cada uno de los tratantes, ¿sí? Se incluyeron pacientes que estaban en continuidad de tratamiento previo y pacientes que se incorporaron a tratamiento a lo largo del periodo de observación. Tomamos todas las edades y a modo de unificar criterios, tomamos como referencias diagnósticas para agrupar los diagnósticos, los criterios del DSM-4-TDR, ¿sí? Y esta es la muestra que obtuvimos, una muestra de 218 pacientes, ampliamente compuesta por adultos de entre 18 y 64 años, casi un 70% de la muestra, mayoría de sexo femenino, con un nivel educativo de secundario completo o mayor, y hay que hacer la mención de que el 50% de nuestros pacientes tienen un nivel universitario completo, que tienen una amplia red sociofamiliar y muchos factores de resiliencia que le han permitido afrontar mejor todo este periodo, que en su mayoría han mantenido la continuidad de los tratamientos previos, hemos tenido una muy baja tasa de abandonos en la muestra, que han tenido una alta adherencia a lo que es el pasaje a métodos de telemedicina, en su mayoría compuesta por pacientes que cursan un trastorno afectivo o un trastorno de ansiedad, y que, como ven, ya la mayoría se encontraban medicados, la mayoría de la muestra, haciendo resaltar que más de la mitad de nuestros pacientes estaban medicados con 2 o más fármacos al inicio. Y además una muestra que hemos tenido una baja suicidabilidad, ¿sí? Bien, esta imagen lo que busca es mostrar cómo estaban agrupados según los 3 primeros ejes del DSM, la muestra de los pacientes. Verán que la gran mayoría tiene un diagnóstico en el eje 1, no tanto en el eje 2, sí hay que decir que los pacientes con diagnóstico del eje 2 en su mayoría tienen comorbilidad con el eje 1, pero el dato a destacar de esta imagen es la tercera columna, que lo que es importante para lo que sí, es decir, que la mitad casi de nuestros pacientes de la muestra tienen una comorbilidad clínica, lo cual es de injerencia a los fines de pensar cómo impacta el fenómeno COVID en esto, ¿sí?
Respecto al eje 1 de los diagnósticos, como habíamos dicho, gran mayoría amplia de trastornos afectivos y trastornos de ansiedad, una poquita muestra de trastornos psicóticos y después otros cuadros que incluyen demencias, consumo de sustancias, trastornos adaptativos. Respecto del eje 2, la verdad que el abanico era mucho más heterogéneo, pero lo que sí vimos es un predominio de los diagnósticos correspondientes a lo que se agrupa dentro del clúster B, como ven en la imagen. Bien, otra de las variables que decidimos registrar fue el impacto directo del COVID, es decir, qué tanto contacto tuvieron los pacientes con el COVID durante el periodo de observación, ¿sí? Y durante ese periodo vemos que la gran mayoría no sabía si había tenido contacto tanto propio como de su entorno más inmediato. Había muy pocos casos positivos, muy pocos casos de familiares, de pacientes que hayan tenido diagnóstico positivo de COVID, y como ven, lo que se veía de contacto tenía más que ver desde afuera con el entorno social, ¿sí? Otra de las cosas que nos fijamos fue cómo impactó esto a nivel del trabajo de los pacientes, y hay que decir que más de un 30% de nuestros pacientes vieron comprometida su actividad laboral, ya sea por disminución, pérdida, o bien que no pudieron trabajar producto de las restricciones debidas a la cuarentena. Bien, y dicho esto, con este marco de situación y con esta muestra de pacientes, evaluamos cambios clínicos que nos parecieron relevantes mucho a partir de lo que fuimos mencionando a nivel de la discusión. Como verán, vamos a hablar de cambios que son más directos de la clínica y otros un poco más indirectos, ¿sí? En este gráfico agrupamos lo que tiene que ver con lo que registramos de variaciones del estado de ánimo, de la ansiedad y de la irritabilidad. Para no entrar en tanto detalle a nivel valores, ¿sí? Lo que quiero destacar es la columna verde en los tres gráficos, que corresponde a los cambios en cualquiera de estas variables que hayan requerido que tuviéramos que intervenir farmacológicamente, ¿sí? Y lo que es para destacar es que justamente los cambios en el estado de ánimo y en la ansiedad fueron los que más motivaron estas intervenciones de nuestra parte. Si bien variaciones, como verán, ha habido en los tres aspectos clínicos de diferentes maneras, pero las que más motivaron nuestra intervención farmacológica fueron estas dos. Algo que nos llamó la atención es que el impacto en el sueño no fue por ahí como hubiéramos pensado de antemano, ¿sí? Si bien en números absolutos más de la mitad de los pacientes tuvieron una modificación en los ritmos de sueño, hay que decir que 101 no le reportamos nosotros cambios. Destaco porque el reporte está hecho a partir de los observadores, ¿sí? Y esto me parece que también conecta con algo de lo que tenemos que revisar, que hemos visto que es para la discusión también, respecto al uso de sustancias a lo largo del periodo de observación. Nosotros mismos informamos que el 60% de nuestros pacientes no usa sustancias y que de los que sí usan sustancias, la mitad no modificó su uso, el resto sí aumentó o reinició. Pero creo que esto es un punto a revisar que probablemente tenga que ver también con un poco de lo anterior. Respecto de la actividad física, acá el impacto ha sido muy claro. Entre los pacientes que no realizaban más los que dejaron de realizar, el 75% de la muestra no realizaba actividad física durante el periodo de observación. Y en los cambios cognitivos, y esto es interesante porque tiene un correlato con lo que mencionaba Roberto más temprano, si bien no sé, a ver, en la mayoría no hubo cambios, pero es una pequeña mayoría. Lo que se ve es que los cambios cognitivos que más detectamos fueron los autorreportados, lo que tiene que ver con quejas subjetivas y el numbing, ¿sí? Que tiene que ver un poco con lo que hacía referencia Roberto, a todo lo que está pasando con el tema pantallas y demás, ¿sí? Bien. Y otra de las cosas que nos detuvimos a revisar en detalle es los cambios que hemos hecho a nivel de la prescripción, ¿sí? Y esta es nuestra torta de inicio, ¿sí? Como mencionábamos, fíjense que solo el 20% de la muestra no tenía medicación al inicio del periodo de observación, y hay que decir que
eran 44 pacientes, de los cuales 43 pasaron a estar medicados también. Eso es también un detalle. Pero además, que también son pacientes que ya venían medicados de antemano en su mayoría. Retomo la pregunta que habíamos hecho antes, ¿sí? ¿Cuántos pacientes considera usted que modificaron su plan de inicio? Y lo destacado de nuestra muestra es que al 70% de los pacientes les hicimos algún cambio farmacológico a lo largo de este periodo. ¿Qué cambios? En su mayoría fueron o aumento de dosis o el agregado de una droga nueva. Y fíjense que acá pareciera que hubiera una gran diferencia entre la primera columna y las otras dos. Pero si sumamos el agregado de droga nueva en un paciente que ya tenía un tratamiento farmacológico previo, o el que no lo tenía y comenzó a tomar un psicofármaco, casi que las columnas serían iguales, ¿sí? ¿Y qué psicofármacos son los que más utilizamos? La tendencia se mantuvo respecto de lo que ya venía en la previa. Al inicio lo que más encontrábamos era pacientes medicados con antidepresivos y benzodiazepinas, y los que más utilizamos, tanto en modificación de dosis como en agregado de droga nueva, fueron el mismo tipo de fármacos, ¿sí? Bien, dicho esto, empezamos a mirar, bueno, ¿y qué pasó con los cambios en cada patología? Y esto es otro dato interesante porque primero tomamos ese agrupamiento que habíamos dicho inicialmente. Como verán, la columna azul corresponde al total de pacientes que estaban en cada grupo y la columna roja es la de los pacientes que fueron modificados. La tendencia se mantiene bastante uniforme, incluso en la comorbilidad. Los cambios no son tan significativos, y sobre todo cuando las muestras se achican, también se sesga aún más, ¿sí? Pero cuando afinamos el lápiz, aparecen algunos datos que son interesantes. Cuando miramos por grupos de patologías propiamente dicho, por ahí los trastornos afectivos tuvimos un porcentaje mayor, pero a mí me parece que el más destacado es lo que tiene que ver con los trastornos psicóticos, que llamativamente son a los pacientes a los que menos le modificamos el plan. Otra cosa que sería para discutir es si los pacientes del clúster B, que también fueron más modificados, tendrán algo que ver con la susceptibilidad emocional en todo el atravesamiento que tuvo todo este fenómeno, ¿sí? Para ir cerrando esta parte, la última variable que nos propusimos mirar fue en qué momento hicimos los cambios farmacológicos. Y lo que vimos que a los pacientes que les hicimos algún tipo de cambio, el 70% fue a la mitad del periodo de observación, que cuando pensamos, ¿y a qué lo adjudicamos esto? Y en el 80% de los casos de esos cambios lo adjudicamos al fenómeno COVID, ¿sí? Bien, para cerrar y dejar tiempo a los compañeros, ¿sí? Primero, los cambios clínicos que más motivaron modificaciones en la prescripción fueron las alteraciones del estado de ánimo y de la ansiedad, ¿sí? Las intervenciones significaron sumar fármacos, lo cual también es algo para reflexionar. No nos queda claro hasta ahora que la patología previa se asocie con mayor requerimiento farmacológico, ¿sí? Lo que sí vemos es que la mayoría de los cambios coinciden con el periodo de mayor incertidumbre frente al fenómeno COVID-19 y por ende el de mayor impacto del aislamiento, ¿sí? Sigamos luchando frente a esto, no nos rindamos como ha hecho Rocky, y que vamos a salir adelante. Le cedo la palabra a Victoria que continúa con la presentación.